Y yo en aquellos días no vi muchas mujeres, ni vi muchas alfareras. Ahí sí me puedes pasar la primera, el mismo pregón de fiestas de Gustavo. A mí lo más que me interesó es que en el pregón de fiestas, él ahí menciona creo que a 31 alfareras. Creo que son 31 o 32 y a una alfarera, que es Panchito, ¿no? Y luego todos los actos alrededor de la fiesta estaban los colectivos, que era lo que hoy es ALUD, y también pues lo que organizaron la fiesta. Y la mayoría eran hombres. Y a mí eso me dijo, oye, pues qué extraño, ¿no? Una fiesta que yo lo que recuerdo que el pasado, que eran loseras, y el presente no parece ser tan de mujeres loseras, ¿no? Y ahí empecé yo a trabajar y me interesó mucho. Luego yo he estado fuera, pero bueno, durante muchos años he vuelto aquí y comencé un trabajo, pues sobre todo entrevistando gente, viendo las fiestas, haciendo trabajo de campo. Luego también empecé a tomar archivos y fotos, sobre todo fotos antiguas. Y yo me centré en 3 cuestiones, si puedes pasarla. Me centré en esas 3 cuestiones. En la alfarería, porque yo vi que ya la alfarería es un tema importante, pero yo mi trabajo no es de la alfarería, no es de las tipologías alfareras, es un trabajo antropológico. Entonces va un poquito más allá, no me centré solamente en eso. Luego vi que había un foco de atención muy importante en los visitantes, entre la gente que había venido a la atalaya, tanto extranjeros como de las Islas Canarias, pero de fuera, por decirlo así. Yo los llamo, pues eso, gente externa, no eran gente de Santa Brígida, y que visitaron sobre todo la atalaya a partir del siglo XIX, pero también en el XX, haciendo relatos, hay muchos relatos de la atalaya, y también haciendo muchísimas fotografías que son muy interesantes. Y luego también me centré en un personaje que me pareció muy interesante, que era Panchito el alfarero, porque me parecía que todo un montón de cuestiones en ese momento giraban alrededor de él, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Porque las alfareras eran mujeres, y de pronto el foco de atención de todo ese proceso identitario era un alfarero que de luego era, pues bueno, a nivel tanto de su trabajo y su habilidad como a nivel social, era muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo comencé ahí ya un trabajo, ya puedes ir a la siguiente, quita todas las fotos, y realmente sí quería comentarle que, claro, comencé también un trabajo de ver mujeres alfareras en el mundo. Y a nivel mundial, la alfarería, el 80% a nivel mundial de la alfarería femenina. De la alfarería que hablamos, alfarería tradicional, el 80% de las hacedoras son mujeres. Y hay unas características muy interesantes entre hombres y mujeres, las diferencias entre los lugares que se hacen alfarería de hombres y de mujeres. En primer lugar, ahí están las características. Las mujeres hacen la alfarería a tiempo parcial, o yo digo que a tiempo total, pero lo que hacen es que, bueno, hacen la comida, trabajan un ratito, luego hacen la casa, trabajan un ratito. Es lo que se llaman actividades complementarias, que yo creo que es una palabra que no funciona porque realmente no es complementario, sino que a veces es importantísimo en la economía familiar y es más importante. Pero ¿cuál es la diferencia con la alfarería cuando la realizan los hombres? Es un, entre comillas, trabajo a tiempo total y se dedican a ello. Con lo cual la producción de las mujeres siempre sucede cerca de los hogares, en el hogar o muy cerca de los hogares. Y eso es importante, porque claro, tienen todo lo que tienen que hacer durante el día y pueden combinar esa labor. Los hombres no. Realmente cuando la alfarería es masculina, se realiza a veces ya en fábricas, en otros espacios, lejos del hogar. Como anécdota, el otro día tuvimos en Tenerife un congreso de alfarería, y vino alguien de Marruecos, de la zona del norte, y decía que ahora se quería imponer en esa zona hacer como unos lugares donde las mujeres cooperativas, las mujeres fueran a trabajar la loza. ¿Y qué hicieron las mujeres? Protestar porque no quería. ¿Cómo van a hacer un espacio que estoy lejos de la casa, no puedo atender a los niños, no puedo hacer la comida, etcétera, etcétera? Entonces esas características son importantes para que vean que la loza realizada por las mujeres es una loza realmente sencilla, una alfarería sencilla, mientras cuando ya aparecen aparatos mecánicos, el torno, otro tipo de cuestiones, pues digamos, como yo digo, a veces se lo apropia un poco lo masculino y se realiza en otros espacios. Y también es interesante ver que en las sociedades donde la alfarería la hacen hombres o la hacen mujeres, la creación de valor es diferente. ¿Qué me refiero? Se considera, se valora
más la alfarería cuando la hacen los hombres que cuando la hacen las mujeres. Y eso es un universal cultural, yo lo llamo así. No es algo que pase en la atalaya, suele pasar en todos los contextos culturales, la valoración de lo masculino. Yo me lo he visto en México, me lo he visto en un montón de lugares, que cuando de pronto los hombres comienzan a hacer una labor que antes era de las mujeres, por diversas circunstancias, con diferentes motivos, empieza a valorarse mucho más. Lo digo esto de las mujeres alfareras en el mundo para trasladarlo a... Sé que tenemos apenas 10 minutos, tú me avisas. Y lo siguiente. Yo esa foto la pongo porque para mí es representativa de lo que es la alfarería en el pasado. Esa foto a mí me parece simbólica. Es una foto que parece muy sencilla, parecen todas las que han visto ustedes, que son las alfareras ahí, delante de una cueva, de Karl Norman, del 83, pero tiene mucho más. Fíjense qué hacen las mujeres, cómo se autorrepresentan y qué hacen los hombres. Primero, los únicos hombres son esos dos niños que están apoyados ahí, que no son protagonistas, son espectadores, si se fijan, por su actitud, están ahí viendo lo que pasa. Ahí las protagonistas son las mujeres. Y luego un hombre que está detrás del dintel de la puerta. No escondido, pero está ahí a la sombra. Ese es el pasado de la atalaya. Es un pasado donde las mujeres eran las protagonistas. Y yo creo que ahí se explica un montón de cosas históricas que han pasado en la atalaya. Porque la gente que venía de fuera a visitar la atalaya, a fotografiarla o a hacer narrativa, siempre nombraban el trabajo alfarero y lo valoraban muchísimo. Quienes no lo valoraban tanto eran gente de alrededor y la propia gente de la atalaya. Porque había ahí unas contradicciones, que ahora no da tiempo de hacerlas, muy importantes, que tiene que ver con esa división sexual del trabajo. ¿A qué me refiero con la división sexual del trabajo? Eran las mujeres las que hacían la loza, no eran los hombres. Que no quiere decir que en determinados momentos los hombres también participaran y los niños y niñas también participaran, ¿no? Entonces por eso les digo que esta foto ahí parece muy simbólica de lo que pasa. Y ya cerrando, simplemente comentarle lo que yo creo que es lo más importante del pasado y del presente. Ahí se ve, digo lo del presente, ¿no? Sí. Y que yo eso creo que ya no va a volver. O sea, hubo un pasado, que fue pasado, hay un presente, y las cuestiones que le voy a decir, pues eso no va a cambiar. La transmisión matrilineal, ¿a qué me refiero? Se transmitía mujer, madre, nieta, hija, ya que lo hemos visto, ¿no? Se transmitía de esa manera. Y eso es muy importante, eso no es cualquier cosa. Ahí se transmitían miles de cosas de la cultura, del conocimiento. Y yo de nuevo les voy a volver al congreso que fui el otro día, porque hubo una alfarera de Guanajuato, en México, que lo explicó de una manera bellísima. Dice que cuando era ella así chiquitita, su madre la ponía ahí en una silla y la madre ponía la mano detrás de la de ella chiquitita y la ayudaba a hacer la alfarería. Y toda la vida recuerda el sentimiento de su madre, las manos de su madre allí. Y luego ella decía que su madre murió, ella tenía ya como 60 años, su madre había muerto y ella siempre que hacía loza sentía las manos de su madre en sus manos. Entonces no es algo que simplemente mi madre hizo, no, es que mi madre me transmitió todos los conocimientos. Eso ya se acabó, eso ya no existe. Tampoco hay que complicarse la vida, el pasado es pasado, el presente es presente. Pero eso cambió aproximadamente en los años 80 en la atalaya, con los procesos de cambio, las transformaciones. Y ya no se aprendía de esa manera, se aprendía en talleres. Por eso es tan importante Panchito. Panchito instituyó otra forma del aprendizaje, permitió que gente de fuera entrara. De hecho, la mayor parte de los alfareros y alfareras de las Islas Canarias vienen de ese taller, pero son procesos como muy diferentes. Y se masculinizó el oficio realmente, y hoy lo vemos, ¿no? La mayor parte del oficio está masculinizado. ¿Qué tiene que ver con esos cambios? Y luego las otras son, pues digamos, los usos. Los usos que había antes era una sociedad tradicional, para la cocina, para las cosas habituales. Hoy en día es artesanía, a veces arte, ¿no? Decimos que ya es arte, artesanía, y realmente tiene otros usos. Entonces yo siempre digo que no hay que complicarse, el pasado es pasado, el presente es presente, pero a mí me parece muy bien que se haga ese homenaje a las mujeres alfareras, porque realmente durante un tiempo estuvieron bastante olvidadas y bastante invisibilizadas, ¿no? Y creo que sí hay que respetar ese trabajo histórico que han tenido las mujeres.